palabra, para estar en esta transmisión. Dios todo lo ve, Dios es omnipresente, omnisciente, Él sabe todas las cosas. Amén. Y hoy tenemos un tema especial: quita tu calzado. Gloria a Dios. Quita tu calzado, Amén. hermana Yesenia. Y en la pandemia, quizás en algunas casas que estaba sucediendo el terror de la pandemia, del coronavirus, y muchos tenían miedo aún, se quitaban su ropa, la vestimenta con la que llegaban a su casa, la echaban en una bolsa, y también se quitaban su calzado, se bañaban y se quitaban el calzado para entrar a la casa. En Japón también es una costumbre para muchos de los habitantes en Japón, antes de entrar a sus casas, ellos se quitan su calzado para entrar a la casa, con el fin de no entrar suciedad, porque en la calle hay mucha suciedad, quizás de animales, virus, bacterias, y ellos se cuidan de esta manera igual para no entrar polvo a su casa. Tienen esa costumbre, y no solamente en Japón, sino en muchos lugares tienen también esta buena costumbre de quitar su calzado. Y vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, del verso 1 al 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Mas. Voy a abrir un poco aquí que casi no. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Oiga muy bien. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tus pies. Gloria al Señor y Salvador Jesucristo. Y este es el tema que queremos compartir con todos los hermanos, con los amigos en este momento, en esta transmisión, y deseamos y anhelamos que usted pueda estar presente y constante en este mensaje que queremos compartir con ustedes en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Quita el calzado de tus pies. Actualmente, mi hermana Yesenia, los musulmanes, cuando entran a sus mezquitas a ellos brindar adoración, ellos se quitan el calzado de sus pies. Todavía tienen esta costumbre desde el tiempo de Moisés a quitar su calzado cuando entran a su templo, a su mezquita, a ellos adorar. Para ellos eso es un ritual muy sagrado, porque saben que al Dios al que ellos adoran es santo, y ellos tienen que ser santos para acercarse a un Dios tan santo como nuestro Dios. Los samaritanos suben al Gerizim descalzos también cuando van a celebrar la Pascua. Usted puede también estudiarlo y hay muchos libros que lo dicen. También algunos cristianos mantienen tal costumbre en algunos de sus liturgias. Oiga muy bien, simbólicamente significa reverencia y humildad de parte de los adoradores. Para ellos esto es una reverencia hacia Dios. Quita tu calzado, pues que los zapatos tales como los conocemos, mi hermana Yesenia, hoy en día no se usaban en la antigüedad. En la antigüedad se usaban sandalias. La práctica de sacárselas antes de entrar en un templo, un palacio, era una costumbre para los antiguos. La práctica era muy buena
para entrar a un palacio o a una casa particular siempre ha sido una costumbre general en el cercano oriente. Oiga, puesto que los zapatos y sandalias llevan polvo y otras impurezas. Oiga muy bien, esta costumbre que tenían en la antigüedad. Debido a que Dios es puro y santo, también nosotros debemos de ser puros y santos en nuestro corazón. El quitarse el calzado es, por lo tanto, un emblema de dejar al lado la contaminación que se contraía de caminar en el pecado. Y quizás, hermana Yesenia, no vamos a hablar tanto del polvo y de la suciedad que hay en las calles, en las carreteras, en los caminos, pero quizás cuando queremos acercarnos a Dios hay una suciedad más terrible y más fea, más dolorosa, que quizás es el pecado. Esa es una suciedad que quizás nosotros no la vemos, pero Dios sí la ve. Y si nosotros queremos acercarnos a un ser santo y puro como nuestro Dios, esa suciedad impide que nosotros nos acerquemos a Él. Salmos capítulo 37, verso 8 y 9 dice la palabra de Dios: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios pide de muchas maneras que dejemos cosas. Deja la ira, desecha el enojo. Amén, hay cosas que quizás nosotros no las notamos, pero Dios todo lo ve. Así es, amén. San Lucas capítulo 5, verso 27 al 28 dice la palabra de Dios. Después de estas cosas salió, mire lo que hizo nuestro Señor Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y sabe qué hizo Leví? Dejándolo todo. Amén. Miren lo que hizo este publicano, un hombre de dinero que era Leví. Normalmente los publicanos en su tiempo eran gente rica. Y dice la escritura que Leví, dejándolo todo, San Lucas capítulo 5, verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. También en San Marcos capítulo 10, verso 49 al 52 dice la palabra de Dios: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar a un hombre ciego, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, ¿qué hizo el ciego cuando Jesús lo llamó? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quizás para ese ciego lo más importante que él tenía era su capa, que lo cubría del sol, del frío, del polvo y de tantas cosas del mundo. Pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, él vio que quizás esa capa le estorbaba para acercarse a Jesús. Y dice la palabra de Dios que él, arrojando su capa, se levantó y le siguió. Aleluya. Y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, cuando tuvo esa buena actitud: bueno, ahora ¿qué quieres que te haga? Amén. Y hoy estamos en la presencia de Dios, y quizás a alguno el Señor le va a dar lo que está pidiendo, su milagro. Pero hay cosas que nos impiden acercarnos a Jesús. Sí, así es. Y en este momento, qué bueno que le digamos al Señor: Señor, quita toda la impureza, quita todo lo malo de mi vida. Que podamos decir, como dijo David en una ocasión: escudriña mi corazón y mira si en mí hay camino de perdición, y guíame por tu camino eterno. Santo. Este ciego recibió la vista. Amén. Pero tuvo que quitarse, arrojar su capa. Bartimeo el ciego estaba, esta capa simboliza la identidad vieja de Bartimeo, a la que él tenía que renunciar para poder seguir a Jesús. San Juan capítulo 13, versos 5 y 9 también dice la palabra de Dios: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y esta escena me llama mucho la atención, porque estamos hablando de quita tu calzado. Quita tu calzado. Sí, y como bien conocemos, el apóstol Pedro
En ese tiempo el discípulo Pedro era un hombre bastante severo, un hombre bastante altivo, bastante soberbio, podemos decirle, que era uno de los que sacaba machete, sacaba espada y quería acabar con todo el mundo. Era un hombre muy agresivo. Y cuando vio que el Señor se humilló y empezó a lavar los pies de los discípulos, y Pedro tiene que decirle: ¿usted me va a lavar los pies a mí? Santo Dios. ¿Y sabe qué le dice Pedro al Señor Jesús? Jamás, jamás me lavarán los pies, jamás. Así dice la palabra de Dios, San Juan, capítulo 13, verso 8. Bendito Dios. Pedro le dijo: no me lavarán los pies, jamás. En otras palabras, Pedro no se quería quitar el calzado de sus pies. Oiga muy bien. Y vamos a transportarnos un poco hacia esa escena, hacia ese momento en el primer siglo. Pedro no se quería quitar el calzado de sus pies. Pedro no se quería quitar el calzado de sus pies. Él le dice al Señor: Señor, ¿usted me va a lavar los pies a mí? Le hace esa pregunta al Señor Jesús: ¿usted me va a lavar los pies a mí? ¡Jamás! ¡Jamás! Yo no voy a permitir que usted me lave los pies. Pedro no se quería quitar las sandalias. ¿Y sabe qué le responde el Señor Jesús a Pedro? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo. ¡Oh, santo! Quizás en esta noche alguno va a decir: no, a mí este vicio no me lo quita nadie, jamás. Nadie va a permitir que yo me humille delante de la presencia de Dios. Jamás le voy a brindar adoración a Dios. Jamás me voy a humillar a pedirle perdón a Dios. Alguno puede estar diciendo eso en esta noche. ¿Y sabe qué le responde el Señor Jesús a Pedro? Le dijo: Simón Pedro, Señor, mire lo que le dice el Señor Jesús. Jesús le respondió: si no te lavare. Oiga, Pedro, usted me ama y le gusta andar conmigo, pero si no se deja lavar los pies, usted no va a tener parte conmigo. De ahora en adelante, si usted no se deja lavar los pies, usted no puede caminar conmigo. Bendito Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos en esta transmisión quieren estar cerca de Jesús. Y yo no sé si hay un impedimento en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos falta quizás quitarnos el orgullo y la altivez y humillarnos en la presencia de Dios. Alguno puede decir: no, yo jamás me humillo delante de la presencia de Dios. Pero si no nos humillamos delante de la presencia de Dios, no vamos a tener parte con Él. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar jamás. Y sabe, y ahí Pedro sí se humilló. ¿Sabe qué dijo Pedro? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya Pedro le estaba diciendo al Señor: Señor, no solamente lávame los pies, lávame todo. Y hoy le queremos decir al Señor: no sabemos si quizás hay cosas ocultas en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros desconocemos, pero Dios conoce todas las cosas. Que hay uno que le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero que me lave mi mente, lava mi corazón, lava mi vida, lava todo mi ser, lávame con tu sangre. Lávame, Señor, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Y hay un texto en especial que dice en Isaías capítulo 59, verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga, el pecado, nuestras iniquidades, nuestras maldades han hecho división entre nosotros, hermana Yesenia, y nuestro Dios. Si yo quiero estar más cerca de Dios, el pecado hace división entre su creación y su presencia. Qué bueno que hoy le digamos al Señor: Señor, perdona todos mis pecados, perdona todas mis ofensas, todas mis rebeliones, perdona todas mis maldades. Perdóname, Señor, porque te he fallado, porque he pecado, porque quizás le he fallado a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar. Quizás he sido egoísta delante de su presencia. Quizás he perdido mi juventud en los deleites, en los placeres de este mundo, y menos en su presencia, menos en su servicio, menos en amarte. Qué bueno que le digamos al Señor: lávame, Señor, cada día.
Lávame, Señor, y límpiame. Límpiame de toda maldad, de toda impureza. En tu nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a clamar a Dios. Que Él sea ayudándonos, que Él sea dirigiéndonos. Que Él nos lave. No solamente los pies, sino que nos laves, como dijo Pedro, Señor, no solamente los pies. Lávame también las manos. Lávame también la cabeza. En otras palabras, Pedro se está